Atentos, porque en los próximos minutos te voy a contar cómo unas simples palabras de Lamine Yamal han desatado la guerra más brutal entre Barcelona y Madrid en décadas. Carvajal está furioso, Florentino ha dado órdenes directas y la selección española puede romperse para siempre. Pero lo que realmente pasó en ese directo con Ibai, las conversaciones secretas filtradas desde Valdebebas y por qué este domingo puede cambiar el fútbol español para siempre, te lo cuento todo ahora mismo. Todo comenzó hace exactamente una semana cuando nuestro Lamine Yamal apareció en un evento de la Kings League junto a Ibai Llanos. El ambiente era el típico de estos eventos, distendido, lleno de risas, bromas, y nuestro chico parecía completamente relajado y confiado. Después de todo, ¿por qué no iban a estarlo? Viene de una temporada donde humilló al Real Madrid en 4 clásicos consecutivos, marcando 3 goles que todavía les duelen en Valdebebas. En medio de la conversación, Ibai, con esa naturalidad que le caracteriza, le lanzó una pregunta sobre el Real Madrid. Y aquí es donde todo se descontroló. Culés. Lamine, con esa sonrisa irónica que tanto nos gusta, con esa confianza de quien sabe que ha ganado todo lo que se ha propuesto, soltó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta clara y directa. Insinuó que el Madrid roba. Sí, lo dijo. Lo dijo en tono de broma, con esa actitud desenfadada de quien tiene 18 años y siente que el mundo le pertenece. Lo dijo con la naturalidad de quien ha crecido viendo cómo su equipo, nuestro Barcelona, ha sido superior al Madrid en los últimos años. Lo dijo como lo diría cualquier culé en una conversación entre amigos. Pero en Valdebebas, culés, nadie se lo tomó como una broma. Las reacciones fueron inmediatas y brutales. Según fuentes internas del Club Blanco que han llegado hasta nosotros, en el vestuario del Real Madrid, las palabras de Lamine fueron catalogadas como una falta de respeto total e imperdonable. No importaba que fuera en un directo con Ibai, no importaba que hubiera risas de fondo, no importaba el contexto. Para los jugadores del Madrid, aquello cruzó una línea roja que no debería haberse cruzado jamás, porque una cosa es la rivalidad sana, el pique deportivo, las declaraciones antes de un partido para calentar el ambiente, y otra muy distinta es acusar, aunque sea de manera irónica, a un club histórico como el Real Madrid de robar. Y aquí, culés, es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no fue solo la plantilla la que se indignó. Desde los despachos de Valdebebas, desde la mismísima directiva de Florentino Pérez, también llegaron mensajes claros y contundentes. Esto no puede quedar así. No podemos permitir que un jugador de 18 años, por muy talentoso que sea, hable así del Real Madrid en público sin que haya consecuencias. La decisión en Valdebebas fue rápida y contundente. Dani Carvajal, capitán del equipo, referente del vestuario, el hombre que representa todos los valores del madridismo, sería el encargado de hablar con Lamine, pero no ahora, no antes del clásico. La conversación tendría que esperar hasta después del partido del domingo, porque primero tocaba resolverlo sobre el campo. ¿Y qué significa esto, culés? Significa que Carvajal ha recibido la orden directa de poner a Lamine en su sitio, de explicarle que el fútbol tiene códigos sagrados que no se pueden romper, que hay cosas que no se dicen, que el respeto entre clubes es fundamental y que si quiere ser una estrella mundial tiene que aprender a comportarse como tal. Pero también significa algo mucho más oscuro y calculado. Esto es una estrategia psicológica del Real Madrid al anunciar públicamente que Carvajal va a hablar con Lamine. Lo que están haciendo es meterle presión antes del clásico. Están dejando claro que el domingo no solo se juega el partido, también se juega el orgullo, el respeto y la capacidad de nuestro chico de aguantar la tensión. Pero espera, porque hay algo más que todavía no te he contado. Según varias fuentes cercanas al Real Madrid, Carvajal no fue el único que se indignó. En el vestuario blanco hubo una reunión informal, de esas que no aparecen en ninguna acta oficial, pero que marcan el ambiente del equipo para siempre. Estaban Carvajal, Vinicius, Modric, Rüdiger, Courtois, los referentes del equipo, los pesos pesados, y todos, absolutamente todos, coincidieron en lo mismo. No pueden dejar pasar esto. No pueden permitir que Lamine se salga con la suya, porque si lo hacen están enviando el mensaje de que cualquier jugador puede decir lo que quiera sobre el Real Madrid sin consecuencias. Y eso para ellos es completamente inaceptable.
Pero hubo algo más en esa reunión, algo que aún no ha salido a la luz pública. Según las filtraciones que hemos conseguido, Vinicius Jr., que también es compañero de Lamine en la selección, habría propuesto algo completamente distinto. Vinicius habría dicho que no deberían hacer tanto ruido con esto, que al final solo es un chaval de 18 años que todavía está aprendiendo, que darle tanta importancia es precisamente lo que Lamine quiere, que lo mejor sería callarse y destrozarlo en el campo, ganarle el domingo, humillarlo tácticamente y demostrarle que las palabras sobran cuando los títulos hablan por sí solos. Pero Carvajal no estuvo de acuerdo. Carvajal piensa que esto va más allá del campo, que es una cuestión de principios, de valores, de respeto, y que si el Real Madrid no responde con firmeza, están perdiendo algo mucho más importante que un partido. Están perdiendo autoridad moral. Por eso insistió en que él va a hablar con Lamine cara a cara después del Clásico. Y la conversación, según promete, no va a ser amistosa. Va a ser directa, dura y va a dejar las cosas muy claras. Pero la cosa no se quedó solo en el vestuario, culés. Lo que pasó después en los despachos fue todavía más fuerte, porque esto no se quedó solo entre jugadores. La directiva del Real Madrid también quiso dejar su postura clara y contundente. Florentino Pérez, que siempre ha sido un maestro en el manejo de la imagen y la presión mediática, habría dado luz verde para que se filtrara a la prensa que el club considera las palabras de Lamine como una falta de respeto institucional. Esa expresión, falta de respeto institucional, no es casualidad, culés, es un mensaje directo al Barcelona, un recordatorio de que el Real Madrid no va a tolerar que sus rivales traspasen ciertos límites, ni siquiera en un directo de Twitch. Es una declaración de guerra psicológica que va mucho más allá del fútbol. Y aquí es donde tengo que contarte algo que me ha llegado de fuentes muy cercanas a Valdebebas. Florentino habría dado instrucciones específicas a su departamento de comunicación para que este tema se mantenga vivo en los medios hasta el día del Clásico. Quieren que Lamine sienta la presión. Quieren que sepa que cada movimiento suyo va a ser analizado, cada declaración va a ser juzgada. Es una estrategia que el Madrid ha usado antes, culés. Recuerda lo que pasó con Piqué en sus últimos años, recuerda cómo consiguieron meterle presión a Neymar antes de que se fuera al PSG. Es el manual de guerra psicológica del Real Madrid y ahora lo están aplicando con nuestro Lamine. Pero el Barcelona tampoco se ha quedado de brazos cruzados, culés. Aunque Joan Laporta no ha hecho declaraciones públicas, internamente se ha movido para proteger a Lamine. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todo el mundo en el club está de acuerdo con cómo se ha manejado esta situación. Según fuentes del club azulgrana, Laporta habría llamado personalmente a Lamine para preguntarle qué pasó exactamente, qué dijo y en qué contexto. Y Lamine, según estas mismas fuentes, le habría explicado que todo fue una broma, que estaba con Ibai en un ambiente distendido y que nunca tuvo la intención de ofender al Real Madrid. Laporta le habría dicho que tenga cuidado, que las palabras tienen peso, pero que el club está con él, que no tiene que preocuparse, que el Barcelona lo respalda completamente. Es la respuesta que esperarías de nuestro presidente, ¿verdad, culés? Pero atención, porque en el vestuario del Barcelona también han empezado a moverse las piezas. Y aquí es donde la cosa se complica, porque aunque públicamente el club no ha dicho nada, internamente hay división. Una división que puede ser peligrosa para la armonía del equipo. Hay jugadores veteranos que piensan que Lamine se pasó, que no debería haber dicho eso, que pone en riesgo la imagen del Barcelona, que da munición al Madrid antes de un clásico, y que eso es algo que el equipo no necesita ahora mismo, con tantas bajas y tantas dudas. Pero también hay otros, especialmente los más jóvenes, que defienden a Lamine a capa y espada, que dicen que solo fue una broma, que Ibai tiene ese tipo de ambiente distendido, que el Madrid está exagerando para intentar desestabilizarnos antes del Clásico, que todo esto es parte del juego mental que siempre ha caracterizado al Real Madrid. Y Hansi Flick, ¿qué opina de todo esto? Porque nuestro entrenador es un técnico serio, metódico, que no suele entrar en polémicas mediáticas. Pero según las filtraciones que hemos conseguido, habría tenido una conversación privada con Lamine en los últimos días. Una conversación en la que le habría dicho que tiene todo su apoyo, que el club está con él, pero que debe entender que sus palabras tienen consecuencias, que el Real Madrid va a intentar usarlas en su contra, y que la mejor respuesta es demostrar su calidad en el campo.
nada de entrar en provocaciones, nada de caer en el juego mental del Madrid, solo fútbol. Pero hay algo que Flick sabe y que preocupa mucho en el Barcelona, y es que este conflicto con Carvajal puede extenderse mucho más allá del clásico, porque como ya sabes, culé, la selección española se concentra en menos de 2 semanas. Y en esa concentración, Lamine y Carvajal van a tener que convivir, van a tener que entrenarse juntos, hablar en las charlas tácticas, compartir vestuario, compartir comidas, mirarse a los ojos y fingir que todo está bien. Pero de verdad va a estar todo bien, porque dentro del Real Madrid hay una preocupación real de que este conflicto rompa la armonía de la selección. Y no es una preocupación menor, culés. Estamos hablando de un grupo que ganó la Eurocopa hace poco más de un año, un grupo que ha demostrado una unión increíble, una química especial entre jugadores del Barcelona y del Madrid que parecían incapaces de convivir. Y ahora, por unas palabras de Lamine, todo eso puede estar en peligro. ¿Te imaginas, culé, lo que puede pasar si esta tensión se traslada a la selección, si los jugadores del Madrid y del Barcelona empiezan a hacer bandos, si la armonía que tanto costó construir se rompe por este conflicto? Porque hay un precedente que preocupa mucho. En concentraciones anteriores de La Roja siempre ha habido un equilibrio perfecto entre los jugadores del Barcelona y los del Madrid. Bromas, respeto mutuo, compañerismo. Esa fue una de las claves del éxito en la Eurocopa. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese equilibrio está en riesgo. Y la culpa, según muchos en el Madrid, la tiene Lamine. Porque si él no hubiera abierto la boca, si no hubiera dicho lo que dijo, nada de esto estaría pasando. Pero espera, culé, porque hay algo más que todavía no te he contado. Algo que se está moviendo en segundo plano y que puede cambiar por completo esta historia. Según varias fuentes, habría habido contactos entre personas cercanas a Lamine y personas cercanas a Carvajal para intentar bajar la tensión. Intermediarios que estarían intentando mediar, que estarían diciendo que todo esto es una exageración, que al final son compañeros de selección y que lo mejor para todos es resolver el tema en privado, sin más ruido mediático. Pero el problema es que esos intentos de mediación han fracasado, porque Carvajal, según estas mismas fuentes, habría dejado claro que él va a hablar con Lamine sí o sí, que no va a dejar pasar esto, que es una cuestión de principios y que si Lamine quiere disculparse, bien, pero primero tiene que escuchar lo que él tiene que decirle. Y lo que Carvajal tiene que decirle, según las filtraciones, no va a ser agradable, porque va a explicarle que en el fútbol hay códigos, que el respeto entre clubes es fundamental y que si no aprende eso ahora va a tener muchos problemas en el futuro. Pero hay un detalle que hace todo esto todavía más explosivo, y es que Carvajal no es solo el capitán del Real Madrid, es uno de los referentes de la selección española, es un jugador que ha ganado todo, que tiene experiencia, que sabe cómo funcionan los vestuarios, y cuando un jugador así decide hablar, el resto escucha. Así que si Carvajal enfrenta a Lamine en la concentración de La Roja, no va a ser solo un conflicto entre dos jugadores, va a ser un momento que puede marcar el ambiente de toda la selección. Y eso es algo que preocupa muchísimo a Luis de la Fuente, el seleccionador, porque de la Fuente sabe que su mayor activo es la armonía del grupo, que el éxito de la Eurocopa se basó en que jugadores del Barcelona y del Madrid convivieran sin problemas, que dejaran las rivalidades de club en la puerta y se centraran en La Roja. Pero ahora ese equilibrio está en peligro, y según varias fuentes, de la Fuente ya habría hablado tanto con Carvajal como con Lamine. Les habría pedido que solucionen sus diferencias de manera privada, que no dejen que esto afecte al grupo, y que recuerden que tienen un objetivo común: clasificarse para el Mundial. Pero ¿van a hacerle caso? Porque una cosa es lo que el seleccionador les pida, y otra muy distinta es lo que ellos sientan realmente. Carvajal sigue indignado, sigue pensando que Lamine fue irrespetuoso. Y Lamine, aunque públicamente no ha dicho nada más, internamente sigue pensando que todo esto es una exageración del Madrid, que solo fue una broma, y que el Real Madrid está intentando hacerse la víctima para generar presión antes del clásico. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto, culé, porque el domingo no se juega solo un partido de fútbol, se juega el orgullo de dos instituciones, se juega la respuesta de Lamine a toda esta presión, se juega la demostración de Carvajal de que el Real Madrid no acepta faltas de respeto, y sobre todo
se juega el futuro de la convivencia entre estos dos jugadores en la selección española. Porque si el clásico termina con más polémica, con más tensión, con declaraciones cruzadas, entonces la concentración de la Roja va a ser un polvorín. Pero antes de analizar los posibles escenarios, tengo que contarte algo que hace que este clásico sea todavía más especial. Y es el contexto en el que llega. El Barcelona viene de una temporada pasada increíble contra el Madrid y Lamine fue protagonista en varios de esos partidos, marcando 3 goles que todavía les duelen en Valdebebas. Así que cuando soltó esas palabras sobre el Madrid, no lo hizo desde la ingenuidad. Lo hizo desde la confianza de quien sabe que ha ganado, de quien sabe que ha sido superior. Pero este año las cosas han cambiado, culé. El Madrid ha reforzado su plantilla. Tiene a Mbappé en un estado de forma espectacular, con más de la mitad de los goles del equipo en Liga esta temporada. Tiene a Vinicius recuperando su mejor nivel después de algunos altibajos. Y tiene a un Carvajal furioso, motivado, con ganas de demostrarle a Lamine que el fútbol no es solo talento, también es carácter, veteranía y saber cuándo cerrar la boca. El Barcelona, por su parte, llega tocado a este clásico. Tenemos 10 lesionados en la plantilla, culé, una cifra brutal que ha obligado a Hansi Flick a hacer malabares con las rotaciones. Lewandowski está fuera. Dani Olmo también. Ferran Torres y Rafinha acaban de volver, pero no están al 100%. Y Lamine, aunque ya ha recuperado de sus molestias en la ingle, llega con dudas físicas. No ha jugado los 90 minutos completos en semanas y hay incertidumbre sobre si podrá aguantar la intensidad de un clásico con toda esta presión encima. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, culé? Que el Real Madrid lo sabe. Saben que el Barcelona está débil, que tiene bajas importantes, que Lamine no está al 100%. Y por eso han decidido apretar ahora, tanto dentro como fuera del campo, porque no solo quieren ganar el partido, quieren ganar la guerra psicológica, quieren que Lamine salga al Bernabéu sintiéndose incómodo, presionado, consciente de que cada movimiento suyo va a ser juzgado, cada error va a ser celebrado y que si el Madrid gana, él va a cargar con la responsabilidad de haber provocado todo esto con sus palabras. Y ahora viene la gran pregunta, culé, ¿cómo va a reaccionar Lamine? Porque aquí hay 2 opciones. La primera es que se hunda, que la presión le supere, que salga al campo pensando más en Carvajal y en lo que le va a decir después del partido, que en jugar al fútbol, que se bloquee, que pierda su frescura, su atrevimiento y que termine siendo una sombra del jugador que es. Y si eso pasa, el Real Madrid habrá ganado la partida antes de que empiece el partido. Pero la segunda opción es mucho más peligrosa para el Madrid, porque Lamine también puede salir al Bernabéu con la mentalidad opuesta, puede salir motivado, con ganas de demostrar que no le importan las palabras de Carvajal ni la presión del Madrid. Puede salir decidido a hacer lo que mejor sabe hacer, regatear, desequilibrar, marcar. Y si eso pasa, si Lamine tiene un gran partido, si marca un gol, si el Barcelona gana, entonces toda esta estrategia del Madrid se va a volver en su contra, porque Lamine podrá decir que no solo ganó en el campo, también ganó fuera de él, que el Real Madrid intentó hundirlo y no pudo, que intentó meterle presión y solo consiguió motivarlo más. Pero espera, culé, porque hay algo más que tengo que contarte, algo que está pasando dentro del vestuario del Barcelona y que puede ser clave para entender cómo va a desarrollarse todo esto, porque según varias fuentes internas, no todos en el Barcelona están de acuerdo con cómo Lamine ha manejado esta situación. Hay jugadores veteranos como Ter Stegen o Sergi Roberto que piensan que Lamine debería haber sido más prudente, que no debería haber dado munición al Madrid antes de un clásico, que las palabras pueden volver en forma de motivación extra para el rival y que eso es algo que el Barcelona no necesita ahora mismo, con tantas bajas y tantas dudas. Pero también hay otra facción en el vestuario, liderada por jugadores más jóvenes como Gavi o Pedri, que defienden a Lamine a capa y espada, que dicen que es parte de su personalidad, que su descaro es lo que lo hace especial y que si empiezan a coartarlo, a pedirle que mida cada palabra, van a terminar matando su esencia. Que Lamine es Lamine precisamente porque no tiene miedo de nada ni de nadie y que eso es lo que el Barcelona necesita en un clásico, jugadores con carácter, con personalidad, con atrevimiento. Y Flick, nuestro entrenador, ¿qué opina de todo esto? Porque Hansi es un técnico serio, metódico, que no suele entrar en polémicas mediáticas.
pero según las filtraciones que hemos conseguido, habría tenido varias conversaciones privadas con Lamine en los últimos días. Conversaciones en las que le habría dicho que tiene todo su apoyo, que el club está con él, pero que debe entender que sus palabras tienen consecuencias, que el Real Madrid va a intentar usarlas en su contra y que la mejor respuesta es demostrar su calidad en el campo, nada de entrar en provocaciones, nada de caer en el juego mental del Madrid. Solo fútbol, solo demostrar por qué es considerado uno de los mejores jóvenes del mundo, solo recordarles a todos por qué el Barcelona apostó por él desde tan joven. Pero hay algo que Flick sabe y que todos nosotros como culés deberíamos recordar, y es que este tipo de conflictos no son nuevos en la historia del clásico. Ha habido momentos en los que la tensión era tanta que los jugadores perdían los papeles, momentos en los que el partido se convertía en una batalla campal. Recuerda el clásico de 2010, cuando Mourinho estaba en el Madrid. La tensión era brutal, las provocaciones constantes, los enfrentamientos en el túnel de vestuarios, y al final esa tensión terminó afectando no solo a los clubes, sino también a la selección española. Jugadores que eran compañeros en la roja se miraban con desconfianza, el ambiente en las concentraciones era tenso, y eso, de alguna manera, afectó al rendimiento de la selección en algunos momentos importantes. ¿Estamos volviendo a esa época, culé? ¿Estamos a punto de revivir esos momentos oscuros en los que la rivalidad entre Barcelona y Madrid traspasaba todos los límites? Pero no solo la afición del Madrid va a estar pendiente de Lamine. La nuestra también. Los culés de todo el mundo están esperando a ver cómo responde nuestro chico a esta presión. Cómo demuestra que las palabras de Carvajal no le afectan. Cómo demuestra que sigue siendo el mismo jugador valiente y atrevido de siempre. Y esa presión, aunque sea positiva, también puede ser contraproducente, porque Lamine va a sentir que no puede fallar, que tiene que demostrar algo, que tiene que responder a las expectativas, y eso puede hacer que se tense, que pierda naturalidad. Por eso es tan importante que Flick y el cuerpo técnico trabajen con él estos días, que le ayuden a mantener la calma, que le recuerden que solo tiene que hacer lo que sabe hacer, que no tiene que demostrar nada a nadie, solo jugar al fútbol. Y aquí llegamos al final de este análisis, culé. Después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos analizado, hay una reflexión que quiero compartir contigo. Al final, este conflicto nos demuestra algo muy importante, que las palabras importan, que lo que decimos tiene consecuencias, que no podemos hablar sin pensar en cómo nuestras palabras van a afectar a otros. Pero también nos demuestra que la tolerancia es importante, que debemos ser capaces de entender diferentes perspectivas, que no todos tenemos que pensar igual y que el respeto mutuo es fundamental. Lamine tiene derecho a expresar su opinión, pero también tiene la responsabilidad de hacerlo de manera respetuosa. Carvajal tiene derecho a sentirse ofendido, pero también tiene la responsabilidad de responder de manera constructiva. Sí, y ahora, culé, solo nos queda esperar al domingo. Solo nos queda ver cómo se desarrolla este clásico que ya es histórico antes de jugarse. Solo nos queda ver si Lamine es capaz de responder a la presión, si Carvajal es capaz de mantener la calma, si ambos equipos son capaces de centrarse en el fútbol, porque al final eso es lo que todos queremos, ver un gran partido de fútbol, ver a los mejores jugadores del mundo compitiendo al máximo nivel, ver un espectáculo que nos haga olvidar, aunque sea por 90 minutos, todas las polémicas y controversias. Pero también sabemos que este partido va a ser mucho más que fútbol, va a ser una prueba de carácter, una prueba de madurez, una prueba de respeto. Y el resultado de esa prueba va a marcar el futuro de muchas cosas. El futuro de Lamine como jugador, el futuro de la relación entre Barcelona y Madrid, el futuro de la selección española. Por eso este domingo es tan importante, culé. Por eso todos estaremos pendientes. Por eso este clásico ya es histórico. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Lamine se pasó con sus palabras o piensas que el Madrid está exagerando? ¿Debería Carvajal hablar con él? ¿O es mejor dejar que todo se enfríe? ¿Puede este conflicto romper la armonía de la selección? ¿O al final todo quedará en una anécdota más de la rivalidad entre Barcelona y Madrid? Te leo en los comentarios, culé, porque tu opinión es importante, porque al final el fútbol somos todos, los jugadores, los entrenadores, los directivos, los medios y, por supuesto, los aficionados. Y mientras esperamos al domingo, mientras esperamos a ver cómo se resuelve todo esto, hay algo que no podemos olvidar, que al final
por encima de todo, somos del Barcelona. Y eso es lo que realmente importa. Visca el Barcelona, culé, y que gane el mejor el domingo, aunque todos sabemos quién va a ser, ¿verdad?